En estos días se estuvo hablando de la Reforma Protestante, pero algo que a veces no se menciona es la participación de ciertas mujeres que fueron de influencia en esta época, como Catarina Bombora. Empecemos entonces hablando un poco de Catarina Bombora. Bueno, muchos la conocerán porque era la esposa de Martín Lutero. Ella fue una fiel compañera y buena administradora, cuando ese matrimonio fue de conveniencia, pero se transformó en un matrimonio de compañerismo y de amor. Los primeros años de ella empiezan en 1499. Mientras Miguel Ángel pintaba en Florencia, nacía en Sajonia, que es la actual Alemania, una niña noble destinada a cambiar la historia de la Reforma. Con apenas 5 años, en 1504, fue llevada al convento benedictino en Brena. Ahí aprendió a leer, a cantar y a escribir, y también algunas nociones de latín. Luego, en 1515, ella tomó votos como monja en el convento cisterciense de Nimchen. Su futuro parecía cerrado tras esos muros, básicamente, hasta que los escritos de Martín Lutero empezaron a llegar y cruzaron esas rejas. Abandonar los votos en ese momento era penado con un posible excomunión, así que no era tan sencillo como salir por la puerta. Pero en la noche de Pascua de 1523, Catarina con otras 11 monjas escaparon escondidas en barriles de arenque gracias al comerciante Leonard Copé, en un plan ideado por Martín Lutero. Luego, a sus 26 años, ella se casó con Martín Lutero en 1525 y Martín Lutero tenía 42 años. Eso fue un escándalo para el ex monje y para la ex monja, pero una alegría terrible para los padres de Martín Lutero. Él buscaba dar el ejemplo de desafiar al Papa, básicamente, porque esa era su idea, y ella aceptó más por convicción que por amor romántico inicial. Y con el tiempo, el respeto mutuo se transformó en un afecto profundo y así nació una figura de la esposa de ministro. Esta figura de esposa de ministro es algo que no surgía hace siglos y surgió principalmente en la iglesia reformada de esos entonces. Esas figuras pueden ser indagadas mejor en los libros de Alison Barr. Ella tiene 2 libros donde habla acerca de la figura de esposa del pastor y también habla de cómo el modelo de la reforma influyó en cómo era la participación de las mujeres. Les dejo un fragmento de lo que dijo Martín Lutero en el estado del matrimonio. De lo que más hablaríamos es del hecho de que el estado matrimonial ha caído en tan terrible descrédito universal. Hay muchos libros paganos que solo tratan de la depravación de la mujer y la infelicidad del estado matrimonial, de modo que algunos han pensado que incluso si la sabiduría misma fuera una mujer, uno no debería casarse. Así que concluyeron que la mujer es un mal necesario y que ningún hogar puede estar libre de tal mal. Estas son las palabras de paganos ciegos que ignoran que el hombre y la mujer son creación de Dios. Esto lo escribió Martín Lutero en el Estado del Matrimonio, 1522. Esto revela lo despectivamente que algunos veían a las mujeres y que no entendían la dignidad del varón y la mujer que Génesis nos muestra y que Dios nos enseñó, algo que Lutero sí entendía, porque terminó amando y estando hasta el final al lado de su esposa. Catarina fue una gran administradora, llevaba a la casa un huerto, un viñedo, un estanque con carpas y hasta una cervecería, cosa que no podía faltar en Alemania. Ella fue madre de muchos hijos, precisamente de 6, de los cuales lamentablemente una niña de 13 años, Magdalena, falleció. Y ellos 2 lloraron mucho esa pérdida. Recibió a muchas personas en su mesa como gobernantes y teólogos, y ella solía organizar banquetes para más de 100 personas. Cuando muere Martín Lutero en 1546, Catarina queda viuda a los 47 años con sus hijos y varios huérfanos acogidos. Y en 1552, durante una epidemia de peste, huyó de Wittenberg hasta Torgau. Su carruaje sufrió un accidente, se fracturó la pelvis y murió 3 meses después, el 20 de diciembre de 1552. Ella muere a los 53 y en su testamento confiesa: he sido una pobre mujer, pero he recibido grandes favores del Señor. Pero ¿qué cosas podemos retener de la historia de Catarina? Bueno, claramente ella puso en práctica el don de la hospitalidad. Mostró que el matrimonio y el trabajo doméstico podían glorificar a Dios en conjunto, tanto como la cátedra universitaria. Desafió las expectativas de género medievales al dirigir finanzas, tierras y discusiones eruditas, frente a un concepto de matrimonio donde las mujeres eran vistas como un mal necesario, como leímos de lo que decía Martín Lutero. Hubo quienes la llamaron a ella la señora Lutero, en tono despectivo. Otros, como Melanchthon, un gran amigo de Lutero, la saludaron como Doña Kate, doctora doméstica de Wittenberg. ¿Y hoy? ¿Crees que solo los profesionales pueden sostener grandes movimientos?
Como Catarina podemos transformar nuestros espacios cotidianos en espacios de fe y hospitalidad. ¿Qué podés rescatar la vida de ella? ¿Te identificás en algo? Consideremos que la hospitalidad es un don precioso de Dios. Y miremos lo que dicen las Escrituras. En Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Mateo 25:35-40 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. De cierto os digo que cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Luego tengo la bibliografía. Yo se las dejo y ustedes pueden ir a revisarla. Lo importante es que puedan ver que el Señor ha utilizado tanto varones como mujeres a lo largo de la historia. Y muchas veces se suele hablar de los reformadores más conocidos, en el caso de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, pero hay otros reformadores. Entre esos también están las mujeres. En este caso tenemos una mujer que se quedó dentro de la casa. Pero veremos en los próximos días que había otra mujer que desafió aún más las expectativas, porque ella era teóloga y se mandó cartas con Martín Lutero. Estoy hablando de la teóloga Argula von Grumbach, que se envió correspondencia con Lutero acerca de asuntos teológicos y habló también acerca de la dignidad de la mujer y a su labor ministerial. Les pido que si les ha gustado este resumen, lo pueden ir a leer a la página y que dejen su like y que lo compartan con tal vez mujeres que no tenían esta noción de que estas cosas existen en la Reforma y queden al pendiente por la historia de Argula von Grumbach. Los leo. Les mando un saludo a todos y que tengan un hermoso día.